Eh, se está... sí, Se está cargando. sí. ¿Se ve muy bien? Vale. Perfecto. Muchas gracias otra vez, Iván. Pon Muchas pantalla gracias. completa. Pantalla completa, perdón. Eh, ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Otra vez, entonces, muchas gracias, Iván, muchas gracias, María del Mar, por esta invitación. Me alegra mucho poder estar aquí con vosotros, compartir un poco de conocimiento sobre lo que es la fala de Xalima. Vale, voy a empezar. Me habéis pedido que haga un panorama, ¿no?, de lo que es Afala de Xalima y lo voy a hacer, voy a cumplir. Pero me gustaría hacer también un poquito de descripción de lo que es el contexto sociolingüístico, ¿no? En que funciona, en que existe la fala de Xalima. Y luego hablar con más detalles sobre algunas cuestiones que a mí me interesan en particular, o sea, sobre esta categoría de la comunidad de práctica. Voy a explicar por qué es interesante, porque es útil para mí. Después hablaré un poquito sobre las identidades y las ideologías lingüísticas, cómo las entiendo. Y luego compartiré con vosotros pues dos fragmentos de dos entrevistas que realicé en su día ahí in situ en Xalima yo con los hablantes. Y luego me gustaría también tocar el tema de la política lingüística y ahí comentaré pues un fenómeno que me parece interesantísimo y que pues acabo de descubrir, ¿vale? Entonces se está todavía cristalizando, pero a ver si consigo presentarlo de una manera interesante. Luego, obviamente, si tenéis alguna duda, alguna crítica, yo encantado. Vale, muy bien. Un poquito sobre lo que es Áfala de Xalima. Pues es una variedad de la familia galaico-portuguesa. Tiene cerca de 4.000 hablantes y aquí se puede abrir ya este paréntesis. Podemos decir que la tasa de natalidad desde hace por lo menos 15 años es bajísima y está sufriendo a Fala de Xálima de una inmigración económica bastante fuerte. Por eso no sabemos muy bien si realmente todavía existen estos 4.000 hablantes, ¿no? Si a lo mejor ya ha caído aún más este número. Lo que nosotros llamamos afala de Xalima son en realidad pues tres subvariedades y cada una pertenece a una de las tres aldeas que están ahí en esta región que nosotros llamamos Xalima, o entonces que la gente de ahí con más frecuencia llama simplemente con el topónimo Lugal, ¿no? Entonces sería Fala do Lugal. Entonces tenemos el mañegu, que se habla en San Martín de Trevejo, tenemos el lagarteiro en Eljas y tenemos el valverdeño en Valverde del Fresno. Aquí un par de mapas. Aquí no sé si veis mi cursor. Sí, ¿no? Aquí se señala a Fala de Xelma con el número 2 en este mapa y aquí tenemos las tres aldeas, las tres localidades que conforman esta región de Xalem. Vale, para que os hagáis una idea, algunas, muy pocas características fonéticas sobre todo. Tenemos aquí el lambdacismo, que no es nada atípico porque es típico también para el leonés o el extremeño, ¿no? Entonces todo encaja, digamos. Podemos observar aquí una reducción vocálica a tona final. Podemos ver que los grupos consonánticos latinos, ple, fle, cle, han dado aquí un fonema oclusivo palatal sordo, como por ejemplo en esta palabra chovel, llover. Está presente aquí el diptongo decreciente, como en la palabra poiku. Los grupos con yor, los grupos estos kle, gle y li,
pues han dado un fonema palatal lateral sordo, entonces fricativo velar sordo. Aquí hay alteración en las palabras cogiel o entonces cogel. Se han reducido las geminadas latinas, como por ejemplo en Castell o en Cana, y también a lo mejor la característica más curiosa es el mantenimiento de este sistema de sibilantes medievales, obviamente un poquito ya evolucionado, sobre todo en San Martín de Trevejo y en Eljas. ¿Qué más se puede decir en el ámbito de esta introducción? Eh, Ramallo, Fernando Ramallo, un lingüista gallego, en su estudio de 2011, habla sobre el alto grado de vitalidad y transmisión intergeneracional que se puede observar ahí en Xalima. Esta información la he puesto con un punto de interrogación porque, vamos a ver, ya han pasado 15 años y observando la realidad de Xalima, pues ya nos estamos dando cuenta de que a lo mejor esta tasa de transmisión intergeneracional y la vitalidad ya no son tan, digamos, ya no se pueden describir de una manera tan positiva de cara al futuro, ¿vale? Aunque faltan estudios más recientes. Eh, de lo que estamos seguros es, por ejemplo, la atrición de algunas formas vernáculas y el número menguante de hablantes de L1, de lengua primera. Sobre todo, obviamente, por razones que ya he mencionado, o sea, por esta baja natalidad y por la emigración. Afala sigue siendo una variedad altamente menorizada, no normalizada, no estandarizada. Y lo digo a pesar de que existen por lo menos dos obras cuyo objetivo principal es pues, contrarrestar este estado de cosas. Y luego hablaremos más sobre esto. Estoy hablando de la publicación reciente de una ortografía elaborada en conjunto con la comunidad y coordinada por Miroslav Valeš, que es un lingüista, sociolingüista checo que ha pasado ya un montón de años ahí y ha dedicado prácticamente toda su vida a este tema, y también la existencia de un diccionario castellano-afar. ¿Qué más? Un poquito de revisión de la literatura existente. Existe ya toda una serie de trabajos, de obras de cariz histórico y dialectológico, empezando por los maestros, por los padres de la filología portuguesa, o sea, Leite de Vasconcelos, Lindley Sintra, Clarín de das Wiedmaier. Existe también toda una serie de artículos que se inscriben en esta tradición comparativa romanística, y aquí puedo comentar, puedo hacer un apunte de que existe una discusión sobre la filiación genética de Afal, ¿no? Hay un grupo de lingüistas, sobre todo gallegos, que dicen que es una variedad fundamentalmente gallega. Y otro grupo, del que yo soy partidario también, pero no vamos a comentarlo al pormenor hoy, dice que es más bien digamos, una tercera rama de la evolución del galaico-portugués con leonesismos. Existen también obras descriptivas en lo relativo a la gramática, al léxico. Y pues si queréis más información, existen por lo menos dos trabajos donde se hace un resumen muy, muy bueno, muy exhaustivo de toda esta bibliografía en Carrasco González y en Costas González, aquí en estos dos trabajos de 2022. Vale, en cuanto a lo que a lo mejor nos interesa, sobre todo, o sea, los trabajos de cariz sociolingüístico, pues este tipo de trabajo sigue siendo escaso. Existen algunos que son más bien puntuales, que se centran en usos lingüísticos, en la transmisión y la disponibilidad léxica, y también empiezan a aparecer
los que podríamos inscribir en la tercera ola de la sociolingüística, donde se, donde se analiza el significado social o las actitudes frente a la variedad local. Pero lo más interesante para nosotros aquí son estos trabajos que presento aquí, de esta vertiente de documentación lingüística, ¿no? Que tienen como objetivo ayudar en la normativización, en la normalización de esta variedad. Y es la ya mencionada propuesta de ortografía, es el diccionario de Afala, ambos de este lingüista checo, Miroslav Valeš. Contamos también con una, vamos a decirlo, imponente base de datos con más de 200.000 ítems, elaborado también por Miroslav Valeš. Y se está elaborando también un proyecto cuyo objetivo es describir la gramática de Afala, o sea, escribir una gramática ya descriptiva de esta variedad. Vale, he mencionado antes que me gustaría presentar un fragmento de entrevistas que realicé yo en Xalima. Entonces, ahora me gustaría hacer un poquito, una especie de describir el contexto sociolingüístico de estos fragmentos de conversaciones que vais a ver y que vamos a analizar. Eh, Es un trabajo cualitativo realizado en 2019 que consistió en realizar entrevistas con personas pues, muy diversas, pero relacionadas con la fala. Y escogí estas personas porque pensé que estas personas podrían tener influencia o más influencia de una persona no interesada en el tema sobre el futuro de AFAL. Y son 12 personas de diferente sexo, diferente educación, profesión, etcétera, hasta de diferente lengua primera. O sea, no todas estas personas son hablantes nativos de Afala de Shari. Un poquito más sobre el contexto sociolingüístico. Nos damos cuenta observando Xalima que es una comunidad de una amplia variabilidad interna, o sea, una variedad con una amplia variabilidad interna, tanto fonológica como léxica, ¿no? Afala consiste en realidad en tres subvariedades, esto ya he mencionado. Nos damos cuenta también de una influencia bastante importante, innegable de la lengua castellana dominante, que está visible y es diferente, una cosa curiosa en cada subvariedad, ¿no? La variedad de Valverde está mucho más castellanizada que, por ejemplo, el Mañigo de San Martín de Trevejo. Esta comunidad como un todo es poco numerosa, es difusa desde el punto de vista demográfico y variada considerando la clase social. Entonces no se puede considerar Xalima como una red social densa. Existen diferencias demográficas de educación y de profesión pues, muy significativas entre las personas que viven ahí. Existe también una considerable diáspora que mantiene lazos con Xalima, lo que provoca cambios por contacto y también en algunos casos interrumpe la transmisión de la variedad. Y además se está reduciendo la tasa de natalidad de la población, precisamente por este motivo. Vale. En mi proyecto participaron personas de ambos sexos, de entre 27 a 58 años, con diferentes orígenes sociales y educación. Eran agricultores, empresarios, profesores de escuela, etc. Entonces vemos ya que no es una comunidad de habla entendida como la entendían Gampers o Labov, no es una comunidad demográfica. Ni siquiera todos los hablantes eran nativos, ni siquiera todos eran nacidos, habían nacido y estaban asentados ahí en el lugar.
Participó una mujer proveniente de Aragón, que no era Falanti, que hizo pues un esfuerzo enorme para aprender por lo menos las bases de la variedad y que apoyaba todas las iniciativas a favor de Afala en el centro escolar donde trabajaba. Participó también un hombre cuya primera lengua no era el castellano y que podríamos llamar simplemente un hablante nuevo, ¿no? O un neofalante, como dicen los sociolingüistas gallegos. Entonces, podemos decir que el único rasgo común de todas estas personas es la práctica, es su práctica, es lo que hacen, el trabajo que desempeñan. Eh, entonces, desde el punto de vista teórico, podemos decir que estas entrevistas fueron realizadas con los miembros de una comunidad de práctica, tal como la entienden pues, varios autores, como Kaplan, McConnell, Gine, Meyerhoff, Strejas, Rampton, etc. Es un modelo constructivista, es un modelo relativista, interpretativo, que no impone categorías esencialistas a priori. Según Meyerhoff y Strijas, existen pues tres premisas, digamos, ¿no? que nos permiten describir pues un grupo de personas como una comunidad de práctica. Son, primero, el compromiso mutuo, segundo, las empresas negociadas conjuntamente y tercero, el repertorio compartido. Y aquí un apunte, esta participación en la comunidad de práctica puede ser tanto armoniosa como no armoniosa, como conflictiva. O sea, los miembros de una comunidad de práctica no tienen que ser todos amigos, ¿vale? Esto va a ser importante. Y también las prácticas surgen en el transcurso de este trabajo común que se está desempeñando. Algunos ejemplos de lo que es para mí este compromiso mutuo y estas empresas negociadas conjuntamente. Pues esto pueden ser las actividades, toda una serie de actividades educativas, políticas, administrativas, que tienen como objetivo pues, promover y preservar esta localidad local, variedad local, perdón. Eh, los trabajos desempeñados por las asociaciones culturales, sobre todo en este momento Ulagartuberdi, que es la única asociación local que existe en este momento. Había también otra, bueno, en realidad ha habido varias, pero en este momento solo persiste esta, Ulagartuberdi en Eljas. O entonces este compromiso mutuo y las empresas negociadas pueden ser lo que nosotros ya hemos mencionado, o sea, estas propuestas de ortografía que desencadenan, si observamos el discurso, unas pues acaloradísimas discusiones en el seno de esta comunidad. Entonces, podríamos resumir un poquito que la práctica común para esta comunidad de práctica es desempeñar este trabajo por la protección de AFA. Vale. Ahora un poquito de teoría sobre las identidades e ideologías, después ya pasamos al análisis del material. Eh, ya sabemos que la fala desempeña un importante papel simbólico, tanto identitario como ideológico, ¿no? He puesto las dos categorías en un paréntesis porque están muy imbricadas, ¿verdad? Un importante papel para esta comunidad. Y sabemos también que Afala está en un momento crucial para su futuro, ¿no? Que va a ser pues, decisivo, sobre el que, perdón, va a ser decisiva toda una serie de factores sociales y vamos a analizar un poquito estos factores sociales. Ya que estamos hablando sobre las ideologías y sobre todo en este momento las identidades, estamos en esta intersección de la lengua y la sociedad, ¿no? Donde los procesos de formación de la identidad pues, se realizan a través de la lengua.
Yo he trabajado aquí en el marco de esta investigación con el modelo teórico de Mary Buchholz y Kira Hall, que son antropólogas estadounidenses y que han creado lo que ellas llaman lingüística sociocultural. Y para ellas, la identidad es un fenómeno que más bien surge y circula en el discurso local y no yace en estructuras psicológicas fijas o en categorías sociales fijas. Dan también la definición de la identidad, pues muy sucinta, muy corta, pero muy exhaustiva al mismo tiempo, de que la identidad es el posicionamiento social del yo y del otro. Y dicen Buchholz y Hall que eh, la identidad es un fenómeno producido de manera interaccional, no individual, y que emerge en la interacción y no está asignada de manera a priorística. Y también dan 5 principios teórico-metodológicos según los cuales podemos analizar todas estas dinámicas. Son el principio de emergencia, posicionalidad, indexicalidad, relacionalidad y parcialidad. Ahora bien, en cuanto a las ideologías, podemos mencionar aquí que las ideologías son creencias culturales y valores sobre los tipos de hablantes que producen ciertos tipos de lenguaje. Y podemos mencionar también una categoría muy útil, muy interesante, propuesta por Narvaja de Arnoux y del Valle, que son los ideologemas. Los ideologemas son lugares comunes, postulados o máximas que, pudiendo realizarse o no en superficie, funcionan como presupuestos del discurso. Se pueden identificar los ideologemas dominantes en una época, se pueden identificar los ideologemas dominantes en un campo discursivo, entonces en una institución, por ejemplo. También me parece interesante, importante llamar aquí a la colación los 3 efectos semióticos de los procesos ideológicos que provocan el cambio lingüístico, propuestos en el año 2000 por Erwin y Gold. Son la iconización, y según la iconización los rasgos lingüísticos se perciben como imágenes de la realidad social que representan. Después tenemos la recursividad fractal, o sea, es una proyección de una diferencia que ocurre en un nivel a otro nivel. Y 3, a través de la elisión ideológica, lo llaman así Navaja de Arnoux y del Valle en su artículo. A través de la elisión, algunos rasgos de realidad pues se hacen invisibles, se invisibilizan. Vale, entonces ahora pasamos ya a comentar un poquito las entrevistas. En la primera entrevista se hablaba sobre todo sobre el proyecto de ortografía. Este proyecto de ortografía de Miroslav Valeš, cuya capa podéis ver aquí. Pues sobre qué modelo se debería imponer aquí en esta publicación, qué posibilidades hay de su implementación, etcétera. Y para contextualizar un poquito más esta interacción, podemos mencionar aquí pues una cita que está presente en un artículo de Valeš, que dice que toda la gente de Shalima está de acuerdo en cuanto a una cosa. Cada uno quiere escribir a la suya, o sea, cada pueblo, cada localidad quiere escribir, quiere tener una ortografía que se adecue a su subvariedad, ¿vale? Entonces, en el contexto de Afala de Shalima, desde este punto de vista, teniendo esto en cuenta, pues parece casi imposible o imposible establecer
e imponer sobre todo un batúa, ¿no? Una versión estandarizada de una lengua altamente variada. También hay que mencionar que pues en Shalimar no existen instituciones que tengan prestigio. Y también es una variedad que casi carece de cualquier tradición escrita. Hasta hace, no sé, 30 años por ahí, pues no se escribía en esta variedad. Lo que ha hecho Balesch es haber tenido en cuenta esta variedad y este deseo popular de escribir cada uno a la suya. Y entonces su ortografía en realidad son 3 ortografías. Es una ortografía que contiene 3 subvariantes del sistema de escritura. Esta ortografía ha sido adaptada por esta asociación que ya he mencionado, Lagartu-Verdi, que es la asociación que edita la única revista en papel editada pues, en la variedad local, que se llama Anduriña, ¿no? Golondrina en castellano. Y entonces esta entrevista ha sido realizada con un activista local y también editor de esta revista Anduriña. Vamos a ver. Uy, esto lo tengo que ocultar por un momento. Oh, así mejor. A ver, aquí en este fragmento, voy a leerlo, no es muy largo. En este fragmento yo no digo nada, ¿vale? Son solo las palabras de mi interlocutor. Y entonces dice lo siguiente: sí que la revista local sería un buen sitio para empregar a ortografía de Balesch, porque realmente a xente que nos dedicamos a participar en iso, realmente non poseemos una formación en lenguas. É algo voluntario. E sí que encontrábamos moitísimos problemas a la hora de escribir porque non sabíamos como se escribía. Sabíamos, por ejemplo, que as coisas nos soan mal. Por ejemplo, o sea, non mal, diferente. Por exemplo, o tema das sibilantes. Nós, cando falamos, díamos, pero es que non o digo igual. Como escribimos isto agora? Porque unha coisa é que te atrevas a escribir e outra coisa é que sepas escribir. Non sabes que ortografía tes que utilizar ou que signo le pos a este sonido que tú non sabes, ¿no? Sabes que é diferente, por exemplo, de unha S normal, pero hai que sé que le poño a eso. Entonces, que temos aquí? Pues desde el punto de vista de las dinámicas identitarias, vemos que aquí se está construyendo pues una oposición entre un aficionado no profesional, mi interlocutor, y un lingüista, que sería yo. Y desde el punto de vista de los ideologemas, vemos o podemos interpretarlo de la siguiente manera. Existe una forma objetivamente correcta de escribir en Nafala para mi interlocutor. Una ortografía oficial corroboraría el prestigio social encubierto que retiene a Fala. La figura icónica del lingüista y juxtapuesta a esta categoría de corrección, pues haría de este lingüista pues una especie de herramienta, una especie de potenciador de prestigio, como lo llamo. Y también parece decir mi interlocutor que el sistema de escritura debe ser intuitivo, o sea, como en castellano, por ejemplo, y aceptable para todos, también como en castellano. Entonces vemos que es una visión pues bastante monoglósica, ¿no? Podemos ver aquí también que las ideologías son recursivas de manera fractal. ¿Por qué? Porque solo las lenguas grandes, parece decir mi interlocutor, estas enseñadas en la escuela, tienen una ortografía incuestionable. Y para mi interlocutor, crear una ortografía, esto significa ganarse el prestigio manifiesto que nunca ha sido dado desde fuera. Y el lingüista, pues, es una especie de herramienta para corroborar este prestigio, ¿vale?
Pasamos a la siguiente entrevista. Es una entrevista realizada con dos funcionarias de la enseñanza primaria y en una conversación anterior a lo que vamos a leer, a lo que vamos a ver, ellas me dicen que la fala siempre ha sido una lengua pues, hablada en casa y el castellano siempre ha sido la lengua de la educación y aceptan esta situación de manera total, no tienen nada en contra, ¿vale? Y la conversación sigue de esta manera. Este B soy yo y la M1, M2 son las señoras. Pregunto yo, gustaría vos personalmente ter máis contacto coa fala, ou seja, ter unha asignatura exclusiva a fala? La señora responde, e penso que non sería posible, e que o número de persoas que falamos a fala non é tan grande como para que iso pasara. Entonces, estamos ben así, falamos castellano. E a parte diso, que se podría aprender, e penso que, vamos, e la maioría do claustro pensan que non, que ten que ser en castellano. ¿Por qué? Pregunto yo. Pues me responde, ¿por qué? Porque vamos a ver, si nos falamos aquí en fala y les sempris en fala con os meninos, le cortamos muchas posibilidades a la hora de ser. Aquí no van a desarrollar toda su vida. Sí, van a ter máis limitacións, tendo en conta todas esas limitacións que hai ya en la enseñanza, todo o fracaso que hai posteriores, e penso que sería moito máis de distorsión, porque é unha lengua moi minoritaria, e ademais, tamén pensando que a lengua non se está perdendo, según meu punto de vista, non se está perdendo porque nos a falamos e estamos orgullosos dela, e tamén os meninos e os pais, e os críos, e os pequenos tamén a transmiten entre sí. Así a hemos transmitido sempre. Entón estades ben como estades. Sí, nós sí. Hai persoas que pensan diferente, e tú habrás estado mellor con algunha, e aquí empiezo a reírme, obviamente, e ella tamén, pero nós, en este claustro, pensamos así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues desde el punto de vista de la ideología, vemos aquí una defensa de este status quo funcional de la fala de Schalima, ¿no? Ellas no quieren que cambie nada en los usos de la fala. Desde el punto de vista de la identidad, podemos ver aquí una estrategia de ilegitimación percibida. O sea, ellas perciben mis palabras como una ilegitimación de su identidad como miembros de la comunidad de práctica, como buenas miembros de la comunidad de práctica. Y vemos también aquí una estrategia de autorización. Se presentan metonímicamente, perdón, como representantes de todo el claustro y así como representantes de todo el sistema educativo español. Y vemos también esta dimensión histórica y la recursividad del ideologema de la fala, siendo la variedad sin prestigio. Pero vemos más cosas. También desde el punto de vista de la identidad, presenciamos aquí una estrategia de distinción. O sea, ellas vuelven a colocarme como un outsider, a presentarme como un outsider que está en contra, digamos, de lo que es la comunidad, ¿verdad? Y en cuanto a los ideologemas, vemos que se produce aquí este icono de, diría yo, reivindicacionista o extremista de la lengua, que a lo mejor quiere imponer algo, a lo mejor quiere forzar a la gente eh, a actuar de una manera concreta en cuanto a su lengua. Vemos también que a fala está siendo presentada como un icono de pobreza y de abandono escolar. Vemos que estas señoras se presentan
y presentan a toda la comunidad de Shalima como ciudadanos españoles leales, o sea, ciudadanos que mantienen este orden social en el que Afala es una variedad de menos prestigio, minorizada. Y vemos también que aquí hay pues señales de elisión de lo que es la pérdida de la lengua. Ellas dicen que no están observando nada de esto. ¿Vale? Entonces, resumiendo un poquito esta parte, en cuanto a la identidad, lo que podemos observar es lo siguiente. Afala es un eje importante de las identidades locales construidas interaccionalmente. Vemos que las identidades interaccionales observadas aquí son pues, borrosas, inconsistentes, parecen como un poquito como mosaicos. A lo mejor en estos dos fragmentos no tanto, pero mirando todo el contenido, sí. En cuanto al componente ideológico, este me parece bastante claro, bastante nítido. Ellos se presentan como buenos miembros de la comunidad, como ciudadanos españoles leales. eh, Están presentando este trabajo continuo por preservar la lengua como algo bueno, obviamente, y pues quieren fingirse a usar estos métodos tradicionales, o sea, a presentar a Fala como se transmitió siempre, o sea, en casa, simplemente, nada más, ¿no? Eh, Podemos resumir esta situación como una minorización interiorizada, ¿no? Ellos aceptan este estado de cosas, parecen decir que tenemos la conciencia de que no tenemos prestigio desde fuera, de que no somos reconocidos, pero somos demasiado pequeños, insignificativos, ¿no? Y lo aceptamos simplemente. La fala entonces se presenta como un icono de la comunidad y también se presenta una elisión ideológica, yo creo que bastante visible. Mm, o sea, no se admite la pérdida de la fala. ¿Por qué no se admite la pérdida de la fala? Nos podríamos preguntar. Pues a lo mejor porque sería una amenaza para la identidad local, ¿no? Si tú perteneces a una comunidad cuyo rasgo característico, muy característico, es hablar una variedad bastante distinta de lo que tenemos en nuestro alrededor, pues perderla significaría pues una amenaza bastante grande para la identidad, ¿no? Y ya disponemos de estudios de este tipo. Por ejemplo, una pues, eminente lingüista polaca, sociolingüista polaca, que trabaja con las lenguas minorizadas, sobre todo de México, con el náhuatl, por ejemplo, pues está dirigiendo un proyecto, Language as a Cure, eh, cuyo objetivo es demostrar que la pérdida de una lengua pues tiene resultados, puede tener un impacto bastante grande hasta en la salud mental de la gente, ¿no? Vale. Y ahora me gustaría, teniendo todo esto en cuenta, me gustaría pasar a las políticas lingüísticas. Eh, mm, para esta presentación me ha parecido interesante utilizar el modelo de Bernard Spolsky. Por cierto, Spolsky en polaco significa de Polonia, o sea, escrito de una manera un poquito diferente, con Z y separado, pero sí un detalle bonito. Entonces, este Bernard Spolsky en su modelo dice que la política lingüística es sobre las elecciones, ¿no? Que son las elecciones que nosotros, los hablantes, hacemos cada día y muchas veces al día. No se trata solo de estas grandes instituciones
o de estos actos legales importantes, sino se trata del día a día. Y dice que la política lingüística consiste en tres categorías, en las prácticas, en las creencias, entonces en las ideologías y en el management, entonces en la gestión de la lengua, ¿no? Y muy brevemente, lo que son estas tres categorías. Pues las prácticas son las elecciones lingüísticas que los miembros de una comunidad de habla hacen en su vida cotidiana. Y estas elecciones están relacionadas con diferentes aspectos de la lengua, como los sonidos, las palabras, los niveles de formalidad, el discurso, etc. Las creencias o las ideologías representan primero los valores atribuidos a las lenguas y segundo las opiniones de los miembros de una comunidad sobre la importancia de estos valores. Podemos citar aquí otro trabajo suyo de Spolsky, donde dice que a veces las creencias pueden organizarse en ideologías, o sea, combinaciones más elaboradas de los valores compartidos por ciertos miembros de la comunidad. Y en cuanto a la gestión, podemos decir que la gestión serían todos los esfuerzos realizados por alguien o por un grupo o por un gobierno o por cualquiera que se crea con autoridad para cambiar las prácticas o creencias de los participantes en un ámbito social determinado. La gestión consiste en tener un plan, una política, más bien explícita, pero no necesariamente escrita en un documento formal. Y aquí un apunte importante, estos esfuerzos realizados desde la gestión, desde el management, pueden no estar en consonancia con las creencias y las prácticas. Es decir, una determinada gestión puede contradecir el conjunto de creencias o prácticas. Vale. Y ahora me gustaría pasar a comentar desde el punto de, con el uso del modelo de Spolsky, esta comunidad de práctica. De momento la llamo comunidad de práctica 1 porque luego vendrá la comunidad de práctica 2. Entonces, veamos cómo funciona esta comunidad de práctica. Empecemos por la gestión. Ya hemos mencionado que existe esta gestión, esta práctica de transmitir el habla de una manera tradicional. Entonces, sí, esto se podría inscribir aquí en la gestión porque digamos que es la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Pero existe también este management que se traduce en lo que ha hecho Miroslav Voleš. O sea, existe esta ortografía triple, por llamarla así, y existe el diccionario. Ahora, en la práctica, ¿qué observamos? Observamos que Alfala es una lengua pues, sin prestigio, una L2, con su uso restringido funcionalmente. Observamos que hay tres subvariedades que están sufriendo castellanización. Observamos también que se realizan cada cierto tiempo algunas actividades escolares o extraescolares cuyo objetivo es promover el uso de esta variedad, aunque la verdad es que son puntuales, ¿no? No tienen tanto impacto sobre la sociedad, la comunidad como un todo. Em, Observamos que se usa la ortografía de Voleš, por lo menos en la revista Anduriña. Voleš mismo dice que, digamos, la comunidad, o sea, la gente, a veces usa, a veces no tanto su ortografía, entonces aquí no he puesto que toda la comunidad usa la ortografía porque no es verdad.
pero sí empiezan a aparecer pues, señales de que por lo menos algunas soluciones inventadas por Vales sí que eh, han cuajado, ¿no? en la práctica. Por ejemplo, ha aparecido este grafema XH para este fonema J, que antes no existía, no se escribía así. Y en cuanto a las creencias, esta comunidad quiere proteger la fala, de esto no cabe duda. Tenemos también este ideologema de la minorización internalizada. Tenemos esta creencia, este deseo popular de que cada uno escriba a su manera. Y tenemos pues también un deseo muy visible de tener realmente una ortografía establecida. Pero aquí en el seno de esta comunidad de práctica podemos ver algunas pues, discrepancias. Por ejemplo, primero empezando de nuevo por la gestión, vemos que hay como dos maneras o dos maneras de realizar las cosas o de pensar las cosas o de hacer esta gestión de la lengua, ¿no? Porque por un lado tenemos estas personas que dicen que la transmisión tradicional es suficiente, pero por otro lado tenemos por lo menos al Miroslav Valeš que está dedicando su tiempo a elaborar la ortografía y el diccionario. También tenemos ciertas discrepancias o inconsistencias en la práctica, ¿no? Porque por un lado tenemos a Fala como L2 y con su uso restringido funcionalmente, pero por otro lado vemos que ya se está aplicando esta ortografía de Valish, por lo menos en algunos canales, en algunos sitios. Y también tenemos ciertas incongruencias en el caso de las creencias, porque por un lado tenemos este ideologema de la minorización internalizada, pero por otro lado mm, todos quieren tener una ortografía. Sin embargo, si extraímos de estas personas, estas que están a favor de hacer algo más que transmitir a Fala de una manera tradicional, ¿no? Recuerdo que según el modelo de la comunidad de práctica, estas incongruencias, estos conflictos son una cosa normal y esto no quiere decir que todas estas personas no pertenezcan a una sola comunidad de práctica, me parece que todas sí que pertenecen. Eh, pues vemos que yo creo que todo encaja. O sea, la gestión que se proyecta o que se ha realizado hasta ahora está en consonancia con las creencias. Se ha elaborado una ortografía y se ha hecho una ortografía para cada subvariedad. Esto está totalmente de acuerdo. Vemos también que esta ortografía se aplica, por lo menos en algunos canales, en algunos medios de comunicación, y vemos también que no hay discrepancias entre las tres instancias de la política lingüística, lo que ya he mencionado, ¿no? Pero esto me parece que no es exhaustivo, o sea, hay algo más en esta realidad sociolingüística. Y ahora paso a describir otra comunidad de práctica. La acabo de descubrir. Entonces no voy a concluir nada, no voy a llegar a ninguna conclusión aquí hoy con vosotros. Es más bien para demostrar que todavía hay cosas que hacer. A lo mejor me podéis sugerir alguna vía interesante de ver y de analizar esto. Vamos a ver esta segunda comunidad de práctica. Veamos primero la gestión. Yo creo que esta comunidad de práctica
ha empezado a cristalizarse alrededor de lo que ellos llaman Carta de los Tres Alcaldes. Esta Carta de los Tres Alcaldes, perdón, pues ha sido un documento, una solicitud oficial enviada a la Universidad de Extremadura en Cáceres, donde se pedía que se elaborara una ortografía para Afara de Xalima, pero ojo, una ortografía unificada, o sea, en contra de lo que ha hecho ya Miroslav Valeš. ¿Mm? Vale, y veamos ahora las prácticas. No se puede decir nada sobre la elaboración todavía de este estándar unificado, porque está en curso este trabajo. Ay, se me ha olvidado decir que sí, la Universidad de Extremadura ha aceptado esta propuesta y se ha creado un grupo de trabajo, pero todavía no ha salido ningún resultado, entonces no sabemos realmente en qué consistiría este estándar unificado, ¿vale? Eh, por ahora, entonces, las cosas siguen igual. O sea, la fala sigue siendo una variedad minorizada, sigue siendo una lengua L2 con un uso restringido funcionalmente. Existen, claro, las tres subvariedades castellanizadas cada vez más, porque no existen todavía personas pues neofalantes en eh, eh, que hayan aprendido este estándar desde pequeños. Creo que se puede decir que existen algunas actividades extraescolares, porque existe por lo menos un centro escolar donde se está a favor de este estándar único, pero lo he puesto también con un punto de interrogación, porque si no existe este estándar unificado, eh, ¿en qué consisten estas prácticas, estas actividades escolares? Me imagino que los pequeños ahí pues siguen hablando una de las tres variedades, ¿no? En cuanto a las creencias, se desea tener una ortografía, se desea elaborar un estándar unificado y se desea enseñar este estándar unificado a las personas, a los hablantes. Eh, entonces vemos que aquí hay también incongruencias porque mm, si se quiere elaborar una ortografía unificada, eh, me pregunto cuál sería la postura de los miembros de esta comunidad de práctica ante la realidad innegable de que primero existen las tres subvariedades y pues la gente sigue utilizándolas y segundo, a lo mejor lo más importante es que cómo se comportan ante este deseo popular de que cada uno quiere escribir a su manera y seguir utilizando su propia variedad, ¿no? Esto no lo sabemos todavía. Vale. Aquí he preparado digamos, una especie de una pequeña... Ay, ¿cómo lo pongo? Así. Os escondo de momento. Uy, perdón. Entonces, aquí he preparado una pequeña comparación de estas dos comunidades de práctica. Mm, Vemos que hay diferencias pues muy notables. Vemos primero que las dos comunidades de práctica, a ver, lo reformulo. Vemos que hay diferencias notables, pero vemos también que hay por lo menos una cosa en que las dos comunidades de práctica están de acuerdo. O sea, las dos quieren proteger la fala, ¿vale? Y las dos quieren tener una ortografía para su variedad. Pero vemos que las dos comunidades de práctica quieren primero utilizar herramientas totalmente dispares y segundo, tienen o quieren tener por lo menos prácticas también bastante diferentes.
por lo menos aquí se podría mencionar este ejemplo de las actividades extraescolares, ¿no? Aunque, reitero, mm, todavía no sabemos si en el seno de las prácticas desempeñadas por esta comunidad de práctica número 2 realmente se está utilizando algo que se podría llamar de estándar eh, para Fala de Shari. Y creo que también hay discrepancias en la postura ante esta realidad de que la gente quiere escribir a su manera, ¿no? Y ya paso a resumen, que no va a ser eh, ninguna conclusión. Vamos a ver. Eh, Sabemos que AFALA despierta actitudes pues, muy positivas y tiene un innegable significado social. Eh, Sabemos que sirve de eje para muchos procesos identitarios e ideológicos. Eh, la comunidad, o sea, todos los hablantes, o por lo menos las dos comunidades de práctica, desean conservarla. Es una variedad que sufre de despoblación, de baja natalidad, de castellanización, entonces está en un momento realmente crucial. Y sabemos que existen dos estrategias que tienen como objetivo normativizarla y normalizarla. La primera estrategia se relaciona con la CP1, la comunidad de práctica número 1, que parece estar en consonancia con las creencias más populares en Shalima, ¿no? Pero yo creo que es pertinente preguntarnos si realmente pues sería viable para las instituciones eh, crear, mantener y oficializar pues tres ortografías diferentes, ¿no? En cuanto a la comunidad de práctica número 2, esta que todavía se está cristalizando, mm, sí que utilizar un Batua sería mucho más viable, creo yo, para las instituciones, pero ¿es realmente posible imponer este tipo de Batua a una comunidad eh, que que realiza, que construye su identidad alrededor de no solo una variedad, sino tres variedades diferentes? No sé. ¿Mm? En varias ocasiones, mis interlocutores, cuando estaba ahí, cuando estaba hablando con ellos, se pronunciaron pues, contra la oficialización de Azala, contra su, como lo llamaban, politización, indicando pues sobre todo las prácticas lingüísticas, la gestión lingüística de Cataluña. Eh, Me parece que simplemente temen conflictos políticos, conflictos sociales, que este proceso de normativización, de normalización, así ya abierta, ya oficial, pueda provocar. ¿Vale? Y pues me pregunto si con esta dualidad de estrategias se beneficiará la FALA en última instancia, ¿no? Eh, y esto lo dejo en abierto y creo que es todo. Muchas gracias. Molt bé.